Entonces, buenas noches a Es un gusto estar aquí con ustedes hoy para un encuentro más de nuestra reunión mensual del Departamento de Cirugía de ALAT. Esta es una actividad que a nosotros nos gusta mucho participar, pues es una experiencia y una oportunidad para que todos nosotros podamos discutir los casos desde diferentes perspectivas y también que podamos compartir el conocimiento en nuestra región. Entonces, es un gusto muy grande estar aquí hoy con ustedes. Para los que no me conocen, yo soy Ricardo Terja, cirujano torácico en San Paulo. Y hoy conmigo está también la doctora Francina Bolaños. Doctora Francina es nuestra vicedirectora del Departamento de Cirugía y cirujana torácica en México. Hoy nosotros tendremos dos presentaciones. La primera presentación será por el doctor Fernando Alvarado de Colombia y después por el doctor Diego Pardo también de Colombia. Y para los comentarios tendremos la doctora Tamara Portas y doctor Héctor Rivero, los dos de Argentina. La idea es que tengamos también los ponentes y los comentarios desde diferentes países y ya les agradezco muchísimo la participación, principalmente los ponentes y también los que harán los comentarios y también a todos los participantes por conectaren y espero que puedan también activamente participar de la discusión. Para que podamos organizar un poco la discusión una vez que tenemos mucha gente, por favor hagan las preguntas en el chat o entonces al final de los casos, durante la discusión, usen para levantar la mano eh, se puede hacer con el icono que está ahí abajo. Francina, ¿quieres comentar antes para que podamos empezar? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Veo muchísimas caras conocidas, así que estamos entre amigos. Muchas gracias. Bueno, Fernando, entonces muchas gracias por la presentación y bueno, mientras, cuando tú pienses que son los puntos para parar para las discusiones, por favor nos avisa y ahí doctor Héctor y doctora Tamara harán los comentarios y empezamos la discusión. Cada uno de ustedes tiene exactamente 30 minutos, por favor, queden muy atentos al horario porque tenemos exactamente una hora de reunión. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. La diapositiva frena en el punto donde tal vez quisiera que intervengan. No voy a poder es ver, como estoy en modo presentación, no voy a poder ver qué mensajes salen o que tal vez alguno me pueda ayudar. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Mi nombre, como ya dijeron, es Fernando Alvarado Zarzosa, soy cirujano de tórax de Bogotá, trabajo en el Hospital San Ignacio y en el Instituto Nacional de Cancerología de acá de Colombia. Esta es una paciente mujer, no fumadora de 57 años, es ginecóloga de profesión, tiene buen acceso al sistema de salud y como comorbilidades tiene hipertensión arterial e hipotiroidismo. La paciente estaba operando, haciendo sus cirugías ginecológicas y presenta una lipotimia asociada a sintomatología respiratoria que ya venía, la sintomatología respiratoria venía de días previos, dada por tos. Con esto la llevan en su lugar de trabajo al servicio de urgencias, la encuentran desaturada, hipotensa, le hacen una radiografía de tórax que documenta una posible masa pulmonar y le van a hacer un mejor estudio con una tomografía de tórax contrastada. Sin embargo, la paciente hace una alergia al medio de contraste y deben hacer entonces una tomografía simple. En esta tomografía simple, que es la que estamos corriendo acá, espero que la estén viendo bien, vemos algún granuloma calcificado del lado izquierdo y yo creí que iba a ser una masa, pero al medirlo muchas veces, todavía menos de 3 centímetros, da 28 milímetros, nódulo en el lóbulo superior derecho en el segmento posterior. Aparte de eso, otro granuloma en el lóbulo medio. No tenemos otros nódulos pulmonares en tejido de densidad de tejidos blandos. Y en el mediastino es importante anotar que tenemos, ya aquí lo voy a dejar correr,
un ganglio o una adenopatía, mejor por su tamaño, en la estación 4R, como se ve ahí. Lastimosamente, pues con ausencia de contraste no podemos ver bien, pero hay algo ahí. Y lo mismo, una adenopatía iliar derecha. Entonces, aquí creo que va, pues, la primera pregunta. No sé si es muy temprano para hacerla, si vamos avanzando, ustedes me van diciendo. ¿Cómo ustedes abordarían el diagnóstico de este nódulo pulmonar casi masa? Héctor, Tamara. Antes de la pregunta, te voy a hacer un comentario. En la tomografía no tiene dos estaciones, sino que tiene más estaciones ganglionares, porque tiene ganglios aumentados de tamaño en 4R, en 7 iliares y algo también del lado izquierdo. Y también en la tomografía me llama la atención, pasó demasiado rápido, pero yo le veo a nivel pericárdico, el pericardio está engrosado o tiene un derrame pericárdico leve. No sé si eso está informado o... Está informado como grasa, doctora Tamara, en el pericardio, Ok, perfecto, bárbaro. pero ya se lo dejo ver Era, más despacio para que lo pueda caracterizar mejor. Pero no lo mencionan como líquido, claro, pareciera, pero no ahora lo mencionan viéndolo, así. sí. Perfecto, porque la parte anterior está más gruesa, la parte posterior está más fina. Muchas gracias porque pasó demasiado rápido y no lo había podido ver. Cuando haga eso, qué pena, me interrumpe, discúlpeme. No, por favor. Y me parece que, digamos, más que adenopatías, podríamos hablar de enfermedad tipo ULCI, ¿no? Porque parece tener conglomerados adenopáticos, no adenopatías aisladas. No sé, Héctor, ¿qué opinás vos de la tomografía? Sí, tiene adenopatías mediastinales, a lo mejor no enfermedad bulky, pero sí, es verdad lo que dijiste, que hay más de dos estaciones Voy a y volverla a pasar para que... perfecto. Habría que hacer una correcta estadificación, ¿no es cierto? Y sí, buscar diagnóstico, ¿no? ¿Y cómo harían el diagnóstico y la estadificación? Esta es la que vemos como 4R, ¿sí? Aquí, que si hay algo aquí al lado izquierdo, es difícil de saber por la ausencia de medio de contraste nuevamente. Em, y este gran ganglio iliar del lado, de este lado. Es que la ausencia de medio de contraste nos juega una muy mala pasada, la verdad. Creo que el Escogerían de método una de vez, señor, eso. diagnóstico, sí, me parece que varía mucho dependiendo del entorno en el que uno esté, ¿no? Las realidades de Latinoamérica son muy disímiles, incluso en los mismos países y hasta en las mismas ciudades. Entonces, y tampoco, por ejemplo, voy a hacer referencia a nuestro caso, no es lo mismo la disponibilidad de lo que tenemos a nivel hospitalario que extrahospitalario, digamos, en la parte privada. Entonces, el ideal sería el EBUS. Yo estoy de Señor, acuerdo con usted. Ah, discúlpeme, sí. solo un rato. Nosotros vemos que los que están en el chat también piensan en EUS como una opción, pero también asociado a una biopsia percutánea transtorácica. Le digo que eso es una cuestión interesante. Nosotros aquí hemos discutido mucho cómo hacerlo y es muy importante que intentemos hacerlo en una sola vez. Creo que eso es un concepto importante porque particularmente en nuestros países, desafortunadamente, muchas veces la jornada del paciente es demasiado larga. Entonces, hacemos las cosas en partes y a veces eso lleva mucho tiempo para que tengamos el inicio del tratamiento del paciente. Doctora Lucía Viola de Colombia es una sugerencia de hacer con EBUS radial para que se pueda biopsiar el nódulo y también el EBUS sectorial para que se pueda ya en la misma anestesia hacer también la estadificación mediastinal ¿Pudiera opinar? también en nuestro hospital, porque si nosotros vemos parece que hay un bronquio que llega en la lesión, ¿no? Entonces tal vez no sea tan, Así es. ah, tal vez sea posible la opción. Por ejemplo, en el caso de México, no todos tienen EBUS y a veces ni EBUS radial.
Entonces, creo que lo más factible que se hubiera ocurrido es hacerlo por tomografía, picar la lesión. Creo que estoy de acuerdo con la doctora Tamara, depende de todos los dispositivos que contamos en nuestra región, en nuestro país, pero creo que lo más factible, un tomógrafo, un radiointervencionista, creo que es accesible para todos los países. Igualmente Creo yo que se, perdón, aclararía, perdón Ricardo, yo aclararía que antes de ir a eso uno debería tener una estadificación del paciente, porque ¿cuál sería el Exacto. sentido de una estadificación mediastinal si este paciente tiene metástasis a distancia múltiple? No estoy hablando de metástasis única, ¿no? Entonces En- iría primero por el paso de la estadificación, certificado que la enfermedad está a nivel torácico únicamente, ahí avanzaría con la estadificación mediastinal y la biopsia del tumor. Yo creo claro, que el es problema es que no fundamental tenemos tener un, diagnóstico. Creo que sí, pero igual Entonces, creo que la estadificación y cambia totalmente para el tratamiento que uno piense. Hacer una correcta estadificación, el PET-TC sirve para descartar enfermedad extratorácica y una cosa es que sea un N2 múltiple estación o que tenga compromiso mediastinal, aparte de todos los estudios que se le va a hacer al paciente para ver si presenta algún tipo de mutación. Sirve para saber también si uno va a asociar algún tipo de terapia. No es lo mismo tener nada más que la masa que esté comprometida sin el mediastino, para pensar en posterior si se agrega la radioterapia en un tratamiento de quimioradio, inmunoquimioradio o lo que sea, ¿no? estamos diagnóstico, estadificación, que lo da el EUS, pero de acuerdo, creo que no hay una respuesta correcta. exactamente, no hay una respuesta correcta, va a depender de la disponibilidad de lo que tengamos, pero definitivamente me parece que el EBUS, dado que el bronquio va hasta allá y bueno, teniendo también el EBUS radial, como decía Lucía, o como dejó escrito Lucía, creo que era una muy buena opción. No lo tenemos disponible en todo lado. En donde estaba esta paciente en ese momento no lo tenían disponible. La biopsia percutánea, como también resalto ahí, me parece que hubiera sido una buena opción para confirmar diagnóstico inicialmente. La paciente todavía ahí estaba hospitalizada y deciden hacer en su lugar en donde estaba en ese momento, hacerle una broncoscopia para tomar las biopsias. De eso solo tengo el reporte de la historia clínica, donde dicen que hacen una biopsia transbronquial, em, obteniendo buen tejido, según mencionan, y con esto le dan egreso a la paciente para esperar los resultados de patología. 2 días después del egreso va a su consulta con neumología. Como les digo, es una paciente que tiene acceso al sistema de salud de manera favorable, quien espera los resultados de patología, y dado que tenemos una alergia al medio de contraste yodado y ante la alta sospecha clínica de cáncer, no sé por qué no pensó en algo un poco más avanzado como el PET. Tal vez no tenía pues al no tener diagnóstico fue algo, se decantó por una resonancia de cerebro para completar la estadificación, una resonancia de abdomen también con gadolinio, la gamografía de ósea y complementar con una gamografía de ventilación perfusión, dado que la paciente en su hospitalización no se le descartó el TEP y había llegado con hipotensión, taquicardia y desaturación. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una resonancia de cerebro que salió bien, una gamografía de ventilación perfusión que también salió bien, una gamografía ósea que no muestra metástasis óseas, pero en el reporte de la resonancia de abdomen encuentran unas lesiones focales hepáticas del segmento 7 y 8, eh, que las mencionan como sospechosas de ser metástasis. Para ese momento también ya sale el resultado de la patología, que es un adenocarcinoma pulmonar de patrón sólido. Por inmunohistoquímica hacen un TPS con una marcación del 100%, con una expresión pues fuerte del PDL1, y por inmunohistoquímica hacen también la expresión, pues se encuentran expresión fuerte para ROS1 y EGFR. Sabemos que esto no es la forma de hacer el diagnóstico de estas mutaciones, pero este patólogo no lo informó o lo informó, porque no es de nuestra institución, lo informó en este reporte. Em, con lo que ya la ve oncología clínica, como se dan cuenta por las fechas, pasan solo días entre cada cosa, pareciera una paciente hospitalizada, y con el adenocarcinoma de patrón sólido hasta ese momento clínicamente T1C, N2, M1B por el reporte de la resonancia de hígado. Pues voy a hacer una segunda pausa para que ustedes me digan qué hacer entonces ya en este momento.
Tamara, Héctor. Sí, Ariel. A mí me parece que hay que caracterizar las lesiones hepáticas, sí o sí, porque según la imagen lo mencionan como una alta sospecha de metástasis hepática. La verdad que me llamaría mucho la atención, pero de todos modos me parece que sí o sí, antes de definir una conducta, porque cambia totalmente el estadio del paciente. Yo insisto que el PET scan en esta paciente es indispensable, pero bueno, hasta ahora no lo tenemos. No, sí, 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 no, bueno, les digo como para acelerar el caso que me dijeron que media hora y si no, no les voy a alcanzar a mostrar todo, pero Pero el PET, eh, el, digamos que retrospectivamente las lesiones del hígado son, pues ahí las vieron, no son como no se ven como tan mal a mi juicio, pero retrospectivamente todo es más fácil. Y la oncóloga decide hacerle, como dijo la doctora Porras, eh, un PET-CT y hacer un NGS porque le va a servir de una vez para la caracterización de las mutaciones que posiblemente tenga esta paciente joven no fumadora, mujer. Además que ya pues teníamos algún indicio por la inmunohistoquímica. No considera en ese momento la biopsia percutánea de hígado, pero sí el PET, y este es el PET, aquí está el PET. Este PET es la reconstrucción que hacemos en oros, es decir, todo sale como muy intenso, como se dan cuenta, el cerebro casi ni se ve. Em, pero ya les muestro al final el reporte para que sepan qué dijo el médico nuclear exactamente de esto. No, por ejemplo, de las lesiones osteomusculares, todo dice que es inflamatorio y lo que tenemos grande es esa estación, que es lo que está reportado, esa estación 4R importante, esa estación iliar importante y el nódulo pulmonar que aquí ya se ve más como masa por la hipercaptación en el PET. Em, no se encuentran otras lesiones por fuera del tórax, de lo que ya les he mencionado, y en especial pues no definen nada en el hígado. Aquí está, voy a acelerar acá, aquí está el reporte, esto es lo que se vería como en la imagen de PET normalmente. Y lo que muestran es, pues lo que ellos lo mencionan como masa pulmonar derecha hipermetabólica que sugiere un origen tumoral maligno y un compromiso infiltrativo ganglionar precarinal e iliar derecho. Hay unos ganglios también en el cuello que les parece que pueden ser inflamatorios. Sale el NGS que confirma la lesión del exón 19 del EGFR, no encuentra nada en el ROS1 y un PDL1 del 5%. Oncología con esto le da mucho valor aquí todavía no la hemos conocido, pero le da mucho valor a la resonancia magnética con gadolinio de las lesiones hepáticas e inicia osimertinib por las lesiones hepáticas porque todavía lo considera un estadio 4. Solicita una ecografía de cuello para descartar que esas adenopatías hipercaptantes sean algo más y lo va a llevar a una junta multidisciplinaria. Ah, creo que me comí una. Bueno, no, bueno, listo. Se lleva entonces de la Junta de Tumores del Tórax, aporta entonces la ecografía de cuello con ganglios de características inflamatorias y al radiólogo propio de la Junta, ya en nuestra institución, no le parece que se traten de metástasis hepáticas. Se solicita un segundo concepto a otro radiólogo que ratifica que no son metástasis hepáticas, que son lesiones focales, como aparece ahí abajo que puse, hiperintensas en T2 con realce periférico nodular progresivo y centípreto característico de los hemangiomas. Entonces ahora, ¿qué hacemos dado que ya se le inició osimertinib, ya lleva como un mesecito o algo así de tratamiento, un poco menos? Em, y ya sabemos que teóricamente por el PET y por esta nueva lectura de la resonancia no estamos frente a una enfermedad metastásica, estamos frente a un T1C N2. Entonces les doy la palabra. Yo no estoy tan segura que sea un N2, porque los ganglios que yo veo en la tomografía, aunque en el PET, por supuesto, van a captar mucho más los otros ganglios que son más grandes, ¿no?
y tenían mayor actividad metabólica, la paciente no está estadificada como para poder aseverar bajo ningún punto de vista que no es N3. Claro, claro, estoy de acuerdo con usted. Por eso las primeras opciones están eh, Un N2 hacer, multiestación. hacer, hacer estadificación mediastinal, sí, señor. Totalmente, para mí tenemos que ir por esa vía. Ok, Definitivamente. perfecto. ¿Alguna otra opinión? Héctor. En, pregunten Iríamos- en el chat si tiene resonancia magnética de cerebro, que me parece una pregunta Sí, muy sí, importante sí, con Estaba sí, de contraindicación. sí. entrada, Estaba, ¿no? Sí, a Sí, mí sí, me sí, de pareció que entrada. negativa, estaba. negativa, Sí, negativa. negativo. Y creo que todos estamos muy de acuerdo con la estadificación mediastinal. El Perfecto. problema, el Ah, problema es listo. que la paciente ya está con tratamiento. Entonces, Exactamente. no sabemos cuán verídico va a ser lo que tomemos, ¿no? Es todo, está todo Lleva fuera menos de un mes, de la ¿no? Lleva línea. menos de un Sí, mes. está bien. Exactamente. Se vuelve todo por fuera de lo ortodoxo, de las Sí. guías. Se vuelve difícil definir la verdad. Sí, de acuerdo. Pero me parece que si uno, intratratamiento, encuentra enfermedad ganglionar, multiestación, contralateral, estamos bajo un panorama, mientras que si no la encontramos, estamos bajo otro. Porque no nos olvidemos de que en nuestros medios también hay mucha asociación de patología infecciosa inflamatoria con patología tumoral. Así que me parece que la Hizo, mediastino es, la biopsia mediastinal es mandatoria. hizo Héctor, un neoadura. ¿tú harías como mediastina propia o Más o menos. Héctor? Sí, coincido que la estadificación mediastinal es fundamental. Yo empezaría un NEU, estadificación mediastinal, eh, y ahí sí plantearse la posibilidad de ver cómo continúa, ¿no? Yo creo que Y tampoco, la pregunta es, ¿alguno suspendería los imertinib? no, yo creo que no hay una respuesta correcta tampoco. Yo continuaría con el tratamiento en lo que hago el EUS para estadificar el mediastino. Claro, sería como un neoadura, ¿no? Que no está todavía aprobado, pero Exactamente eso hicimos, se decide hacer un EBUS para estadificación mediastinal y no se ordena la suspensión del manejo establecido con el osimertinib. Teníamos dos opciones, básicamente el EBUS era para descartar el N3, que es lo que más le ha preocupado a la doctora Tamara y creo que es lo que más nos ha preocupado a todos. Eh, y en caso de que fuera un N3, seguramente iba para un Laura y si no era N3, tal vez sí podíamos hacer neoadjuvancia como lo han mencionado ya también. Todo esto, insisto, por fuera de lo usual, de un tratamiento usual. Se hace el EUS, señor. Me pareció entender que tenía 100% de PL1, Sí, en la primera inmunistoquímica que le hacen, pero en el NGS ya nos hablan de un 5%. Yo 5. creo que pero es ahí hay positivo un... en ambos escenarios. Entonces, estarías hablando de una neoadjuvancia en un paciente con No, con no, no, pero estoy EGFR. hablando, no, estoy hablando de una neoadjuvancia en el contexto de un neovadaura, digamos, darle osimertinib. Por eso no se suspendió el osimertinib, para darle neoadjuvancia con un ITK. Ujú. Ese sería ese fue como el concepto. Esperar el EBUS a ver si nos salía algún N3. Em, si salía el N3, seguía con el osimertinib. Si no salía el N3, también seguía con el osimertinib, pero tal vez para pensar como de manera neoadyuvante, para después pensar en cirugía. Este es el EBUS. El EBUS tardó un poquito, digamos, todo se había hecho como entre junio y julio. El EBUS ya se hace en septiembre, en donde endosonográficamente encuentran como posiblemente patológicos o los ganglios que deciden biopsiar son el 4R y el 7. Estas dos estaciones que deciden biopsiar son negativas para malignidad, pero como se dan cuenta ya ha pasado un tiempo, ya ahora sí con el tratamiento con el osimertinib. No se menciona la estación 10, pero como les digo, esto es lo que tenemos del reporte, tanto por citología como em, por biopsia de tejido, tenemos que son negativos para malignidad esas dos estaciones.
Y entonces con esto se lleva una nueva junta con ese resultado del EBUS. ¿Y qué harían ahora en este momento? Llevamos ya A mí, 3 meses, a ver, julio, agosto, septiembre, 3 meses de manejo con osimertinib, casi 3 meses. seguimos fuera de la norma absoluta. El EBUS biopsió las Claramente. estaciones que quisieron biopsiar, ¿no? No las que había que biopsiar. Entonces, me parece que tiene una subestadificación mediastinal. Así es. Digamos que, señora, ¿alguien más? La verdad es que está muy complejo. Sí, Hicieron un EBU Una, no es, dirigido, ¿verdad? sí, una es un La pregunta. EBUS estación de, 7. sí, señora. Un EBU Sí dirigido. es. Sí, solo se biopsió lo que les pareció que podía salir positivo. Claro. O sea, Bueno, ¿qué ahí en posibilidad ese caso, de entrar a un procedimiento quirúrgico, agarrar todos los ganglios y mandarlos a sí. un operatorio y ver si es positivo o no? Si es positivo, pues ahí quedas, pero si es negativo, yo creo que le daría chance de una lobectomía más vaciamiento ganglionar. Pero Sí en o sí ese hacer caso, una mediastinocopia. Francina, pero en Ujú. ese caso, vos decís ir a un procedimiento mediastinoscópico o ir a cirugía directamente por una videotoracoscopía derecha. Pues pudiéramos Mm. hacer las dos, dependiendo de qué tengamos, pero mediastinoscopía agarramos esos ganglios que están fácilmente agrandados, o sea, pudiéramos hacer esa. Pero los que no tienen mediastinoscopio van a tener que entrar en un BATS para ver esos ganglios. Lo que Pero pasa es que si hacemos Yo VATS seguiría. derecha, seguimos mm, subestadificando. así es. Y la otra cosa es que ya con 3 meses con osimetinib ya debería de haber cambio en el PET. Entonces, no hay tampoco una respuesta correcta, De ¿no? Sería acuerdo. interesante tener por lo menos una tomografía actualizada de la paciente después de tres No meses se antes de le, decidir no, cualquier procedimiento. de Correcto. acuerdo, no se hace tomografía por lo de que no vamos a poder ponerle medio de contraste y creímos en ese momento que tal vez el PET nos iba a ofrecer un poco más de información, a ver si había progresado en algún otro sitio, no solo local. Y se hace un PET, pero dejando de una vez escrito en la junta que si el PET no hay progresión, se va a llevar a mediastinoscopia, más congelación, más lobectomía y vaciamiento. Eso fue lo que decidimos, este es el nuevo PET. Entonces, en este nuevo PET se va a encontrar actividad metabólica reportada en los ganglios axilares bilaterales que los reportan como inflamatorios, una mejoría de la estación 4R bastante considerable, dicen que del 75%, todavía queda algo en ese hilio y en el nódulo pulmonar como tal, esto es lo que queda de captación, lo que se ve ahí en este punto. Entonces lo reportan como lo que aparece aquí a la derecha. Con respecto al estudio anterior hay disminución significativa de la actividad metabólica de más del 75% de la lesión primaria, así como de los ganglios mediastinales y a nivel iliar derecho y precarinal. No se identifican lesiones hipermetabólicas nuevas y más o menos esta es como la comparación grande del PET de junio al PET de octubre. Con esto, como ya lo habíamos discutido en junta, lo llevó a una mediastinoscopia. Yo creí que la mediastinoscopia iba a ser técnicamente muy compleja pues, por lo que teníamos antes y el resultado de esos ya casi 4 meses de osimertinib, pero como se dan cuenta, la exposición aquí subcarinal es bastante cómoda del lado izquierdo, que es donde más nos preocupaba. No encontré una estación 2L, pero sí encontré estos ganglios 4L que pude biopsiar pues extraer más que biopsiar. Todo esto se iba yendo a congelación para que el patólogo nos dijera si debíamos parar en nuestro procedimiento en caso de un N3. Después vamos por la estación subcarinal, eh, usualmente pues con la pinza de biopsia, como aparece ahí, eh, ayudado también pues por la succión, como van a ver ahora, y en ocasiones también con energía. Con energía en este caso utilicé
bisturí armónico. Ahí lo que se ve atrás es el esófago y aquí ya vemos como el espacio subcarinal con algunos vestigios de algunas cápsulas de ganglios, pero en su mayoría ya bastante limpio. Todo eso, como les digo, era para enviar a congelación. No tenía una intención de hacer un vaciamiento, claro, pero quería que si entraba a cirugía, em, estar seguro de que no estuviera haciendo nada más. Eso primero que vimos fue el único 2R que encontré. Y este en la región 4R encontré un poco más de fibrosis que en el resto de estaciones. em, pero se dejó disecar, no tuve ningún problema con la disección, apoyado pues con la energía, como les digo. Normalmente para hacer, si estuviera haciendo un vaciamiento mediastinal, seguramente hubiera elegido otra energía, mejor bipolar avanzado, por la seguridad sobre todo que siento que me da, pero dado que iba a ser una lobectomía, usualmente utilizo esta energía para las lobectomías, entonces para no abrir dos energías lo hice. Ahí lo que se ve atrás es la pleura con algo de pulmón y ahí termino pues de mandar esos 4R y todo esto por congelación. Em, Aquí ya pues termino la videomediastinoscopia y me reportan que son negativos para malignidad las estaciones 4L, 7, 2R y 4R y con esto pues voy a la cirugía. La verdad, la exposición como tal del hilio pulmonar no fue compleja. La exposición, es decir, ver la vena, ver la arteria, disecar un poco ahí la vena y la arteria aquí del bronquio. Inicialmente la exposición no parecía estar tan compleja. Sin embargo, ya la disección como tal del hilio, es decir, individualizar las estructuras, la vena de la arteria, fue un poco más complejo. Eh, Todo lo que tenía que pasar por detrás de las estructuras era difícil, como se van a dar cuenta acá. No hay un paso fácil, a pesar de haber disecado esa vena para el apical. Por lo que en este caso decidí ir tomando algunas estructuras vasculares como esa vena apical para poder disecar mucho mejor esos cicatrices seguramente de ganglios que tenía ella ahí antes y que me deje como disecar mejor entre las estructuras. Usualmente para esto utilizo las dos energías, monopolar y el armónico. Y ya cuando tengo un poquito mejor de individualización, como se ve ahí el tronco anterior separado ya un poco mejor de la vena, pensé que ya iba a lograr pasar para el control de la arteria, pero no, habían más ganglios atrás, requiriendo pues firmemente adheridos, requiriendo pues mayor liberación de cada una de las estructuras. Y yo creo que seguramente todo esto es secundario a la terapia que venía recibiendo. Tomó pues bastante tiempo hacer, pues por lo menos para mí, hacer esta liberación. Aquí estoy con, haciendo esta ligadura segmentaria de una de las apicales porque no podía pasar también para tomarla con todo el tronco anterior, precisamente por esto que vemos acá, esta zona como también fibrótica. eh, y ya una vez ya libero esto y saco un ganglio que había ahí, ya se logra pues un mejor paso para la liberación del tronco anterior. Em, Al hacer ya el control de la arteria, tengo una mejor o voy a poder tener una mejor exposición de la vena, que hasta el momento no había podido ver o manejar bien su parte más cefálica y hacia posterior, digamos, si lo hablamos así del ilio. Em, Y ya, pues digamos, teniendo ya las otras estructuras ligadas, pude pues controlarla un poquito mejor. Esta fue la parte como compleja de la cirugía. Después de eso, esto ya no fue difícil y queda simplemente del bronquio, que fue lo último que hice. eh, sin ningún problema pudimos completar ahí la lobectomía y ya después de eso hago el vaciamiento un poco más completo que lo anterior había sido para mandar a congelación. Ahí termino de sacar algunos ganglios iliares y sobre todo hago énfasis en sacar la grasa y lo que pueda quedar ahí en la estación 4R, que es donde más pues había enfermedad según lo que teníamos en las imágenes prequirúrgicas. Esta es la patología. La patología nos muestra un adenocarcinoma no mucinoso invasivo de patrón acinar de 1,5 centímetros en diámetro mayor, sin estás, sin invasión a estructuras adyacentes, sin invasión linfovascular,
con un tumor viable del 19%, el resto era fibrosis, con los márgenes negativos y las estaciones ganglionares también negativas para malignidad. Eso lo deja como una respuesta patológica parcial y un T1A posneoadjuvancia N0, M0. Ya con esto, ¿qué opiniones? Se sale un poquito de nuestra parte quirúrgica, pero ¿qué tratamiento considerarían que debe continuar la paciente? ¿Aló? ¿Me oye? Y, bueno, Héctor, tú. Sí, bueno, la verdad, hicieron como un Nevadura, ¿no? Y queda Más o como a menos, sí. continuar con, claro, fue en forma no, igual se plantea la duda, la expresión del PDL1. Igual yo hace poco tuve un paciente que expresaba el PDL1, pero expresaba también los inhibidores de la ERFI, y optaron por el tratamiento para los inhibidores del crecimiento epidérmico. Y ahora habría que continuar, ¿no? Hacer el tratamiento completo. Claro, pero la pregunta es, ¿alguno le daría quimioterapia o solo el osimertinib? No, sin metinib. Bueno, esto Bueno, ya se sale de nuestra parte quirúrgica. No, pero ¿Alguien más va a está pensar? bueno traerlo. No, es muy interesante el caso y muy desafiante, porque tuvieron que ir contra todo, contra toda guía, ¿no? Sí, Adaptando, que eso me parece a mí lo más interesante de este caso, y creo que es lo importante de mostrar las experiencias, es lo que toca en el día a día, no lo que está tan protocolizado, sino todo lo que se sale del protocolo, y uno tiene que adaptar la realidad diaria a los protocolos y a los tipos de tratamiento. Creo que el tratamiento posterior, o sea, continuando con el osimertinib, estaría indicado porque no tiene una respuesta, digamos, menor al 10 en la pieza, sino que tiene 19%. Entonces creo que eso nos llevaría a decidir, igualmente por supuesto lo decidirán los oncólogos, no nosotros, así pero es. pensando en voz alta, uno diría que a nuestro paciente nos gustaría, ¿no?, continuar con el osimertinib por este dato. Me parece que habiendo tenido una respuesta tan categórica, no sé si cabe la necesidad de sumar quimioterapia adyuvante. Claro, como les dije, esto se sale de nosotros, pero pues en nuestra junta se decidió por parte de los oncólogos darle también quimioterapia, dado que no la había recibido y para ese momento era un 3A según la octava edición y que tienen una mejoría en la supervivencia de al menos un 5% en la supervivencia global. Y bueno, les cuento que actualmente acaba de terminar ya los 4 ciclos, le dio astenia, dinamia y anemia la terapia sistémica, ya tiene orden del PET de control, que es con lo que le va a seguir oncología, y, y ese es el caso. Esto fue como el pensamiento inicial, que fue la parte más difícil de salirnos de, ya tenía osimertinib y ahora qué hacemos. El N3 negativo nos llevaba posiblemente a este brazo del Nevadaura que todavía no conocemos, y el N3 positivo nos daba para darle un Laura eh, mantenido con osimertinib. Muchas gracias por la atención. bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muy interesante el caso. Creo que un mensaje importante, sabemos que eso es la vida real, pero un mensaje importante es cómo es absolutamente mandatorio que tengamos una buena estadificación, ¿no? Porque ahí, si De nos acuerdo. supiéramos antes que no era metástasis, probablemente todo sería hecho de una manera distinta. Y entonces tal vez estar seguro que el linfonodo era, que las metástasis hepáticas no eran metástasis hepáticas, y después del linfonodo, antes de empezar el tratamiento, tal vez fuera una cosa más, en fin, más fácil para la conducción del caso. Pero Decidir. eso es difícil. Cuando nosotros tenemos un caso de vida real, muchas veces tenemos que adaptar, y fue muy interesante. Solo no le daría pemetrexed. Acuérdense que pemetrexed para después de una terapia blanda no es una buena opción porque se puede tener mucho más la toxicidad, y
entonces Pulmonar, sí, tener un señor. impacto. Sí, puedo Digamos opinar. Buena, que muy buena fuimos, presentación. fuimos Ah, de buenas y de malas, porque en Colombia no está aprobado, y creo que en ningún lado, la neoadyuvancia con osimertinib. De otra sí, por supuesto. forma, sin el horror honesto, no hubiéramos tenido la oportunidad de brindarle esa neoadyuvancia. No sabemos si sirve o no, ni siquiera. Parece que sí, pero sí, de acuerdo. Sí, solo algo que Bueno, quisiera eh, dar. Un siga, minuto siga, y ya. siga. Estos casos que estamos viendo de mujeres que nunca han fumado, creo que se está presentando muy, muy frecuente. A lo mejor en el INER tenemos como unas 8 al año. Entonces son personas que nunca han fumado y que tienen así un check-up y se ve una masa. Y yo creo que es lo que vamos a estar viendo frecuentemente en los países latinos. Seguro, seguro. Eso también tenemos aquí, eso publicamos recién, que ya tenemos más mujeres operadas al año que hombres en una de las instituciones aquí, que es algo increíble, ¿no? Bueno, Sí. muchísimas gracias, Fernando, y vamos a seguir para la próxima presentación, que va a ser a cargo del doctor Diego Pardo de Colombia, ¿no? Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están todos? Eh, Eh, ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Va a ser corto el caso para mantenernos dentro del tiempo. Este es otro caso de otra mujer. Esta es una mujer de 39 años que llega remitida a nuestra institución. Es una paciente que había estado presentando cuadros de tos, malestar general y fiebre. Había consultado en otra ciudad donde se diagnosticó una neumonía. Inicialmente recibe tratamiento médico con antibióticos y mejora parcialmente. La paciente es dada de alta el año pasado y nuevamente presenta dolor torácico izquierdo, fiebre y malestar, por lo que reingresa. Le hacen una tomografía que muestra una opacidad en el lóbulo superior izquierdo, que es clasificada como una neumonía. Le hacen una broncoscopia y lavados que muestran un VAR negativo, un KBH negativo y un gran sin gérmenes. Y finalmente la paciente reconsulta a nuestra institución porque recayó. Al ingreso aquí se somete a una broncoscopia que muestra una lesión endobronquial de 3 milímetros, a 3 milímetros de la carina secundaria, perdón, con obstrucción del bronquio lobar superior izquierdo. Se toma una biopsia de esa lesión que muestra unos probables cambios de lesión subepitelial, con unos cambios por aplastamiento que el patólogo no pudo concluir que era lo que estaba viendo. Y se le hicieron unos estudios radiológicos, de entre los que está esa resonancia que están viendo y que solo mostró leucocefalopatía supratentorial. Los reportes del VAL descartaron pues, procesos infecciosos y una evaluación cardiovascular que fue normal. Ya les voy a mostrar la tomografía. Esta es la tomografía de ingreso de la paciente. Si hay que detenerla o algo, me dice Tamara. ¿Quieren verla otra vez o algún comentario de esta imagen? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Podemos volver a la salida del bronquio del lóbulo superior izquierdo, por favor? Claro que sí. Voy a volver para mostrarles una cosa. Aquí. Y obviamente los cambios en el lóbulo superior izquierdo, que son lo más evidente. ¿Listo? Voy a mostrarles ahora la ventana de mediastino, que es esta. Esta es la tomografía contrastada con los cortes de mediastino. Y
En complemento a este estudio, se le hizo un PET, que va a dar 2 segundos que ya termina de pasar esta imagen. Y este es el PET. ¿Quieren ver alguna otra imagen? ¿Me devuelvo en algo? Bueno, entonces, con estas imágenes, nosotros, el diagnóstico de la paciente fue una lesión endobronquial que era claramente visible en la broncoscopia. En las imágenes lo que llamaba la atención era evidentemente los signos de pérdida de volumen en el lóbulo superior izquierdo, una imagen que parecía más consolidación versus masa en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, y unas adenopatías en estación 5 y 6 que eran claramente visibles desde incluso la ventana de pulmón, y un nódulo contralateral con vidrio esmerilado en el segmento 6, que fue el que les mostré. Entonces, para nosotros en ese momento era una paciente que tenía dos escenarios, o teníamos dos, eventualmente dos primarios, un T1 N2 M0 izquierdo y un T1A N0 derecho, o una enfermedad metastásica con un T1 N2 M1 por las imágenes. Entonces aquí volvemos a lo que hablaba ahorita Fernando y mencionó Ricardo, es el caso de la vida real. Tenemos un plan diagnóstico, a la paciente ya se le hizo resonancia, tomografía, PET, broncoscopia y biopsia, dos broncoscopias de hecho. Tenemos una estadificación no invasiva y entramos en el proceso de tomar la decisión de cómo abordamos el caso. Si repetimos procesos diagnósticos, hacemos nuevos estudios endoscópicos, si hacemos una estadificación invasiva del mediastino para tratar de esclarecer si hay compromiso mediastinal bilateral o por lo menos N2 centrales de lo que íbamos a poder, porque recuerden que es una lesión izquierda, para poder definir el plan de tratamiento en este escenario que no tenemos confirmación histológica hasta este momento. Diego, tengo una pregunta. La paciente está, ¿me recordás la edad? 39 años. Ok. La paciente estaba con neumonías a repetición. Sí, había hecho 3 episodios de neumonía, se ha recibido 3 tratamientos antibióticos en otra institución. Perfecto. Entonces, en el contexto de una paciente de 39 años, con neumonías a repetición, con una lesión endobronquial, y uno lo primero que piensa es en que pueda ser un tumor carcinoide, ¿no? Y mi pregunta de planteo es si ustedes, nosotros tenemos una experiencia al respecto, pero les pregunto a ver si ustedes lo consideraron, es en hacer una broncoscopía rígida con resección endobronquial para mejorar el estado de ese lóbulo remanente, ¿sí? Y sacar a la paciente de la infección y poder abordarla quirúrgicamente en mejores condiciones. Se discutió cuando pensamos en volver a repetir procesos diagnósticos en esta paciente, se discutió. Era una lesión que estaba localizada en la emergencia del lobar superior izquierdo, es decir, no estaba, digamos que es fácil abordar por broncoscopia rígida, pero no era algo que nosotros íbamos a poder avanzar más de ahí para ver distal, ¿sí? Y la paciente clínicamente estaba muy bien, es decir, aparte de la consolidación y los episodios de fiebre que ya había hecho antes del ingreso a nuestra institución, no tenía absolutamente ningún signo de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, en ese escenario dijimos, para nosotros acá hacer la broncoscopia es muy fácil, pero es volver a hacer biopsia y parar todo hasta esperar más o menos 8 o 10 días del proceso de histopatología y evaluación, que ya teníamos dos previos que habían sido negativos por necrosis y por aplastamiento que le mostré. Y otra cosa que nos ha ocurrido en algunos casos, no en este caso, pero lesiones mucho más centrales, sí nos pasó un par de veces que se hicieron resecciones endoscópicas para permeabilizar y después no encontramos dónde estaba la lesión. Ese fue algo que uno tiene que tener en cuenta cuando toma esa decisión, marcar, porque después a veces hay pacientes en los que uno no ve nada.
Y otra pregunta te hago, Diego, ¿el PET era un PET FDG o un gamma dotatate? No, FDG. Ok. Bueno, eso explica un poco también. Sí. ¿Tiene alguna otra pregunta? Y respecto al nódulo derecho, ¿qué opinan? Diego, Mm. Señor, con el permiso del... doctor Beltrán. Claro, por supuesto. Diego, ese paciente lleva más de un año de evolución, ¿verdad? No, llevaba alrededor de 4 meses. Los episodios de neumonía han sido como espaciados alrededor de 20 días. Llegó acá en octubre del año pasado y ya empezó más o menos en junio y julio en otra ciudad, en Valledupar. ¿Tú que viste las imágenes bien, tenía bronquiectasia en el lóbulo superior izquierdo? No, profe. No, el área de consolidación es hacia el segmento anterior. Y era más atelectasia realmente ya cuando lo vimos. Correcto, gracias. Bueno, entonces, el análisis nuestro, ¿cuál fue? Empezando por donde estaba Tamara. Lo más probable en una mujer de esa edad y una lesión endobronquial como la habían descrito era que fuera un tumor carcinoide. Había estado con episodios infecciosos. Para nosotros, el nódulo del lado derecho era un nódulo en GGO completamente sin componente sólido. Y en general, la enfermedad metastásica son componentes sólidos, no son enfermedades en GGO, lo que uno ve usualmente en las tomografías. Y en este caso, primaba también la sintomatología obstructiva de la paciente. Por la localización de la lesión, nosotros decidimos ir de una vez a un plan de tratamiento con el que vamos a lograr estadificar la paciente y obviamente obtener el diagnóstico con la pieza quirúrgica. La paciente se llevó a cirugías, una videotoracoscopia. Acá nosotros hacemos un abordaje biportal. Em, yo aquí pongo esta prueba para poder ilustrar mejor. Entonces, estamos aquí avanzando, empezando la disección. No, perdónenme, me enredé con el botoncito de compartir. Ya voy a ver. Pues aquí lo que hicimos fue abordar. Fue una cirugía que es relativamente sencilla, como ustedes pueden ver. Una cisura completa que se disecó relativamente fácil con la energía. Nosotros procuramos no traccionar ni movilizar el pulmón, o por lo menos hacerlo en lo mínimo posible. Aquí estamos haciendo toda la abordaje. En la medida que se va avanzando, obviamente se van removiendo todas las adenopatías, porque eso es parte de la exposición de los vasos. Aquí ya tenemos expuesta la arteria interlobar. Para poder ver todo, hacer todo el vaciamiento ganglionar. Normalmente, en este caso, ¿cuál fue digamos, como la decisión técnica importante? Por la localización de la lesión, obviamente teníamos que cortar la vía aérea y ver el margen proximal del tumor. Entonces, lo que se hizo fue hacer toda la disección vascular inicialmente, tanto en la cisura como anterior. Una vez teníamos ya disecados todas las estructuras vasculares, la idea era dejar de último el bronquio lobar superior para poder manejar la vía aérea. Aquí lo que ven pues básicamente es la sección de las ramas lingulares, primera rama pues la posterior, completamos la cisura. Y se repitió todo lo mismo, la disección anterior, estamos completando el vaciamiento, tenemos la vena lobar superior identificada, digamos, es un detalle. Entonces, hay algo que a veces le cuesta a uno trabajo desde el punto de vista técnico, el paso de las endograpadoras.
y todo el mundo tiene estrategias diferentes, cambiar de posición. Eh, a nosotros nos sirvió aprender esto de Ricardo Terra, el Einstein, es como ellos pasan las gomitas en robot. Todavía no tenemos robot, pero las mañas sí, sí las copiamos. Entonces aprendimos a colocar la goma y ya van a ver ahorita lo que hacemos. Uno siempre sufre mucho en video porque al tener solo dos manos, pues obviamente encajar la grapadora y soltar la goma es más difícil. Entonces lo que hacemos es posicionar la goma y simplemente apoyarla sin necesidad de asegurarla sobre la goma. Y sirve de la misma manera y nos permite manejar la estructura sin nada de tensión. Y no sufre uno tratando de traccionarla. Qué gracias, Ricardo. Muy bueno. Sí. Bueno, ahora avanzar para que nos rinda aquí. Lo mismo, van a ver la misma repetición de los mismos pasos. Poner la gomita, cortar los vasos. Logramos rodear todo el callado de la arteria pulmonar, liberando todas las estructuras vasculares. Y finalmente lo que tenemos acá ya es el bronquio. Entonces ya en este punto lo que hacemos es decirle al anestesiólogo que nos localice la lesión. Ahí lo que va a hacer es quemar la bronquial para que no me empiece a sangrar cuando corte. Entonces con el armónico lo que hacemos es cauterizar la arteria bronquial y eso nos da un sitio donde poder cortar sin que vayamos a tener un sangrado profuso hacia afuera o hacia la luz del árbol bronquial o hacia la cavidad. Y ahí, con ayuda del anestesiólogo que nos está diciendo dónde está la lesión, lo que hacemos es cortar. Él nos va viendo dónde estamos apoyados y ahí ya empezamos a ver el tumor en la luz del bronquio, tal cual la habían descrito en la broncoscopia. Aquí digamos que teníamos un margen claro, estaba muy bien definido el sitio de corte. Entonces lo que hicimos fue completar la sección. Ya con nosotros terminamos ahí con este paso, la lobectomía, ya teníamos todos los vasos resueltos y teníamos la vía aérea abierta. Aquí viene otro punto técnico y es, uno puede suturarla en unos puntos separados y digamos que es como una de las estrategias más fáciles. Hay que tener en cuenta, fíjense que ahí estoy traccionando y aquí está el bronquio lobar inferior. Entonces teníamos un margen bueno, me pareció que tenía un buen espacio para intentar poner una endograpadora. El problema es que la tracción con la endograpadora a veces no le da a uno el margen suficiente. Lo que hicimos fue utilizar una sutura y de esa manera traccionamos el bronquio y nos presentamos la, el muñón bronquial para cerrar el defecto. Voy a mostrar esa parte. Y ahí ya pudimos posicionar la endograpadora mucho más fácil, con más seguridad y sin perder tejido dentro de una pinza, que es lo que normalmente uno pone una liso o algo para tracción. Entonces, de esa manera quedó. Y ya con eso completamos la cirugía. Terminamos, hacemos el bloqueo, terminamos el vaciamiento y aquí estamos ya haciendo el bloqueo intercostal para expandir al final. Esta es la placa posquirúrgica de la paciente y el resultado de patología final fue un carcinoide típico, una lesión de 1,1 centímetros con todos los ganglios resecados negativos y márgenes negativos. La paciente está en este momento en seguimiento. El nódulo derecho, el GCO, desapareció en el primer control que le hicimos ahorita durante este año y pues está en un seguimiento clínico conjuntamente. Aquí normalmente los vemos, a pesar de que sean carcinoides, los vemos conjuntamente en cirugía con oncología. Ese es el caso. Muy bueno el caso, Diego. Y felicitaciones, cirugía fue muy bonita. Bueno, tenemos 5 minutos para los comentarios finales, Héctor, y después Tamara. O... Bueno, la verdad lo felicito, pero yo hubiese insistido con la broncoscopía en cuanto a resecar la lesión endobronquial, tratar de darle la posibilidad a estos pacientes de hacerle un manguito. Es verdad que nos ha tocado operar pacientes posterior a la resección y que no se encuentre tumor en el posoperatorio, pero uno conserva parénquima y creo que le cambia eso al paciente. Y aparte le mejora también
la parte obstructiva, si estaba cursando una infección o lo que sea. Yo hubiese insistido en la resección de endoscópica, ¿no? Ya sea con Pero, flexible o perdóname, nanza, ¿un manguito de qué parte me dices tú? Porque lo que hicimos fue una ¿no? lobectomía superior izquierda, o sea, tú le hubieras hecho Claro, con una correcta, viendo perfectamente bien la base de implantación y viendo a lo mejor, me ha tocado hacer neocarina entre el superior con el inferior, pero con conservación de parénquima, creo que sería, para este caso, sería previo a la resección, así como vos lo planteás y hacerle la lobectomía, está perfecto, está muy bien, pero también existe la posibilidad que uno quiera conservar parénquima pulmonar y hacer la resección endoscópica, estadificarlo bien desde la parte endoscópica con el diagnóstico de tumor carcinoide. sea, tú le hubieras A hecho lo una mejor segmentectomía. Una no, no, segmentectomía. no, no, no. No, no, la resección es manguito. Ok. Héctor se refiere a resección bronquial pura, digamos, ¿no? Bronquial pura con conservación de parénquima. De parénquima, Pero creo que Resección a es eso pero un... es iba. que, pero es que está implantada arriba de la bifurcación de la carina secundaria. O sea, Es tú que tendrías que no... implantar un Vos bronquio fíjate que terciario, mide la biopsia un un centímetro y centímetro. medio. Es que nunca tuviste la endoscopía, una correcta evaluación de dónde estaba el Ujú. base de implantación y todo. Por eso te digo, la cirugía y todo como lo manejaron, está perfecto y los felicito, pero yo hubiese insistido un poco más con la endoscopía para tratar de Ok, plantearse un sleeve bronquial. Eso básicamente. ok. Tamara, ¿qué piensas? ¿Haría algo distinto? No, al principio lo comenté, el tema de la broncoscopía rígida y la resección te da la posibilidad de saber si eso viene como dedo de guante, que a veces suele suceder en los carcinoides desde el lóbulo hacia la bifurcación, o está en la bifurcación la implantación. Entonces la resección, cuando se puede, hay veces que en los lóbulos superiores es mucho más difícil, hacer una resección broncoscópica sirve no solo para ver la ubicación, digamos, en la zona de implante del carcinoide, sino también, como decía Héctor, para mejorar el estatus del paciente con respecto al infeccioso. La cirugía estuvo buenísima, la verdad que te felicito, Diego, se ve fantástico, la disección fue anatómica y yo hubiera aplaudido en el momento que pusiste la cámara cuando no tenía ni una adherencia, una paciente con múltiples episodios de neumonía, que no es lo habitual, ¿no? No sé si al resto le Sí. pasó lo mismo. Yo fue como que dice, ay, qué alivio, porque uno se esperaba que un paciente con semejantes antecedentes infecciosos hubiera habido otro tipo de adherencias y dificultades. Sabemos que hay veces que la suma de la patología tumoral más inflamatoria es una dupla bastante molesta al momento de la disección, pero me pareció una técnica impecable. Coincido con Héctor en el tema de la broncoscopía y lo que nos aporta, pero bueno, como cirugía, la paciente tiene una cirugía curativa, que es lo más importante. Punto que me gustó muchísimo fue la técnica con el bronquio. Eso ahorra mucho tiempo, ¿no? Porque a veces nosotros Sí. intentamos hacer los puntos y ni siempre es tan fácil. Entonces, utilizando el punto para presentar el bronquio y hacerla engrapar abajo fue perfecto. Me gustó muchísimo la técnica y creo que para nuestros participantes de aquí aprendieron mucho. Una Eh, cosa, Ricardo, solo de la técnica esa que hizo que me pareció buenísimo, pero no lo comentaste, Diego, me dio la impresión que intencionalmente pusiste solo las grapas, dejaste flotando las grapas que se iban y la cuchilla a la altura justo del borde del bronquio. Entonces no hubo sección nueva del bronquio, sino que hubo solo Exacto. cierre. Estuvo buenísimo, eso era lo que hacíamos antes con una TA, que tranquilamente una TA se puede utilizar por vía uniportal, ¿no? Esa es otra cosa, pero digo, cada vez se ven menos. Pero me pareció muy bueno ese detalle técnico, que yo no lo había visto, sinceramente, el de poner como flotando la sutura y que queden solo las 3 líneas en el bronco y el resto de la línea se dispare y quede para aspirarlas, digámoslo Sí, así. es que
ese es el raciocinio de jalar el puntico, porque si uno intenta poner la grapa, sobre todo es esa de quelón es muy gruesa y queda haciendo, obliterando, estenosando el bronquio lobar inferior, o queda contra la pulmonar. Entonces, si uno lo jala, lo levanta y solo usas una de las líneas de grapa, queda perfecto. No, muy, muy bueno. Palabras finales, Francina. La verdad es que estuvieron buenísimos, fuera de toda guía, con casos de la vida real. Y la verdad es que los tips que dieron son muy alentadores para todos aquellos que estamos en aprendizaje todos los días. La verdad es que muchísimas felicidades. Y creo que también fue importante la cuestión del nódulo del otro lado que desapareció después, ¿no? Y Mm. eso es una cosa que pasa mucho con los vidrios esmerillados. Tenemos que tener en cuenta que una parte de ellos tienen que desaparecerán. Entonces tenemos que repetir muchas veces las tags para que estamos seguros que es un nódulo real, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que terminar aquí porque va a caer nuestra conexión. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Tamara, Fernando, Héctor, Estela, Francina y a todos los que participaron. Nosotros tendremos todos los meses esta actividad y el próximo mes les pediremos a nuestros compañeros argentinos que presenten los casos y después invitaremos a chilenos para que también comenten los casos. Va a ser una, seguro, muy interesante también reunión y nos vemos en un mes. Buenas noches. Hasta Chao, luego, buenas buenas noches. noches, que Saludos a estén bien. todos. Buenas noches a Felicitaciones. Buenas todos, noches. felicitaciones.